¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a las noticias, 1 de la tarde en punto de este día lunes. Arrancamos una nueva semana, lunes 3 de octubre, y es el primer día hábil sin mascarillas. Recordemos que desde el sábado, vale decir, cuando cambia el mes, cambiaron también las disposiciones sanitarias. Hay algunos que por opción prefirieron seguir usándolas y otros que dicen fue una verdadera liberación. ¿Cómo funcionó el metro, las micros? Se lo vamos a preguntar a esta hora a Carola Garrido. Muy buenas tardes, Carola. ¿Cómo estás, Humberto? Muy buenas tardes. Sí, opiniones divididas, sobre todo, como decías tú, en el transporte público. Vimos como el fin de semana, incluso sábado y domingo, muchas personas que tomaron el metro, que tomaron los buses aquí en Santiago, decidieron mantener la mascarilla, pese a que la afluencia de público durante el fin de semana es sin duda muchísimo menor a lo que ocurre durante los días hábiles. Hoy era la prueba de fuego, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Y es así como estuvimos recorriendo durante la mañana, en la hora punta, algunos paraderos, y fíjense que allí, dentro de lo que nosotros por lo menos pudimos ver, prácticamente la totalidad de la gente, yo diría un 90, un 95%, usó la mascarilla de todas maneras, básicamente porque dicen que van muy apretados, que toda la gente sale a la misma hora rumbo a sus trabajos, que se querían seguir cuidando y que por lo tanto habían tomado la determinación de seguir utilizando la mascarilla. Algunos decían que la van a seguir usando siempre, da lo mismo que luego salieran a la calle, pero la mayoría dice que la va a usar solamente allí, que tal vez cuando vaya al supermercado, en aquellos días que también está muy lleno, pero que en el resto de las ocasiones no la van a utilizar. Hoy tempranito conversamos con alguna de esas personas que nos señalaron que se sienten así más protegidas. Hay algunas que también señalan que no se han enfermado afortunadamente de COVID hasta el momento y que quieren permanecer así. Escuchemos parte de la conversación que tuvimos con ellos. No, porque yo me tengo que cuidar, pues no es obligación, sí es verdad, pero yo necesito cuidarme. Quién sabe, alguien puede tener el bicho ese y salgo mal yo, pues. Todos la ocupan y aparte que ya me acostumbré. No sé, he visto toda la gente con mascarilla. De hecho no la traía puesta y me la puse después. Ya. ¿Se sintió como obligado porque los demás la tenían? Sí, quizás está bien. Me acostumbré y hay que seguir cuidándose un poquito. Para no arriesgarme, entonces pueden que alguien ande con el resfriado fuerte y uno no sabe qué resfrío será. Tomar micro, tomar metro, pero así en aire libre, nada, no. En la feria a veces, porque en la feria anda mucha gente también. Estamos al aire libre, yo creo que ya no es vital ocupar la mascarilla ya a esta altura. ¿Y cuando suba a la micro? Cuando suba a la micro sí, ahí sí. Aquí estamos, no creo que haya tanto problema. Bueno, hay que recordar que se ha hecho una sugerencia, en todo caso, de parte de las autoridades. Ellas han recomendado utilizarla por prevención de todas formas en el transporte público. Sin embargo, no es obligación que usted lo haga. Eso tiene que quedar muy claro. Y a nadie le puede llamar la atención decirle que use su tapaboca, porque eso a partir del sábado no es obligación. ¿Dónde la tiene que usar sí o sí? Porque es lo que también han resaltado las autoridades, en un centro de salud, en una clínica, en un hospital, en cualquier lugar donde usted vaya a requerir y a buscar atención médica. Allí sí, básicamente porque por algo vamos a esos lugares, ¿cierto? Porque estamos enfermos y porque también el tiempo de espera suele ser en algunos casos bastante largo, y es por eso que allí no hay alternativa. La tiene que usar de todas maneras. Estuvimos conversando de este tema también hoy con el subsecretario de Redes Asistenciales, quien repasó parte de esta nueva normativa para la gente que no lo tiene claro todavía, pero fíjense que conversando con las personas en la calle, la gran mayoría ya sabe que a partir del 1 de octubre no es obligación, y también tiene muy claro dónde sí la tiene que usar sí o sí, sin ningún tipo de excusa. Se optó por esto, básicamente porque la evidencia muestra que el mayor número de contagios en los lugares donde están es en los domicilios, en donde más que en el transporte público la mayor tasa de contagio se ha producido, digamos, en los lugares, digamos, como los domicilios. En este sentido, hoy día, dada el contexto epidemiológico internacional, la alta tasa de vacunación que tenemos en nuestro país y la baja histórica ocupación de pacientes graves en la red asistencial, nos hace avanzar en esta flexibilización y pasar del uso obligatorio a este uso recomendado.
Claro, ahí él hacía alusión específicamente al transporte público. Le preguntamos también a esa autoridad en qué circunstancias el panorama que estamos viviendo hoy podría cambiar, qué tendría que pasar para que retrocediéramos y volviéramos a usar la mascarilla de manera obligatoria. Son dos razones. Una, que aparezca una nueva cepa que potencialmente podría ser más peligrosa y que por ser nueva exista desconocimiento de ella, y que producto de esa cepa también comience a aumentar la cantidad de camas ocupadas en UCI, en hospitales y en clínicas a lo largo del país. Mientras eso no suceda, vamos a seguir con esta mayor libertad de no utilizar de manera obligatoria la mascarilla. Donde también nos preguntábamos qué iba a pasar en los colegios, porque allí están en salas, ¿cierto? Hay cursos que son bastante grandes, 40, 45 alumnos. Sabemos que cuentan con la ventilación necesaria, que tienen que hacer en muchas ocasiones la clase con la puerta abierta para obtener este cambio de aire, este recambio. Y acompañamos durante esta jornada al ministro de Educación, que fue a un colegio ubicado en la comuna de San Miguel y recorrió las salas, sobre todo de los alumnos más pequeñitos, de kinder, primero básico, y fíjense que allí nosotros también pudimos ver que de la totalidad de los alumnos en promedio eran unos 5 o 6, es algo que él también ratificó luego, los que todavía estaban utilizando su mascarilla. Es muy probable que esos que son más chicos lo estén haciendo por recomendación de sus padres, que todavía tal vez tienen algún tipo de temor y que por eso tomaron la determinación de seguirla utilizando, pero el resto se la sacó. De hecho, pudimos conversar con algunos de ellos que nos decían que ahora estaban mejor, que se sentían más cómodos, sobre todo cuando tienen que hacer las clases de educación física o bien cuando salen al recreo, cuando salen a jugar. Así es que también es importante para los profesores, nos mencionaba, sobre todo con ese grupo más pequeño, con los alumnos del primer ciclo, cuando les están enseñando las letras, cuando les están enseñando a leer, la modulación, la forma de pronunciar, es muy importante, y con la mascarilla claramente eso no quedaba del todo claro. Veamos lo que nos dijo la directora de este colegio, que recibió también de buena noticia, de buena forma digo, esta noticia ya del retiro de la mascarilla. Podemos reconocer sus emociones cuando están frustrados, cuando están cansados, cuando quieren decirnos algo. Y además en el área pedagógica, obviamente la pronunciación, ver el rostro, ver la boca, aunque parece algo muy simple, es algo fundamental. Estoy seguro que esto es un empuje que va a seguir empujando a esta escuela, que va a seguir mejorando en un proceso de mejoramiento continuo. Por eso nosotros hoy día celebramos. Claro, hace rato que estaban esperando, decía ella, esta noticia, y bueno, la comunidad escolar en general allí recibió de muy buena manera este cambio. Yo les comentaba que habíamos conversado con los alumnos. Ellos decían que dependiendo de la situación, en algunas ocasiones, por ejemplo, al interior de la sala, la pueden utilizar, pero que el resto del tiempo en los recreos o bien en la misma clase, eran poquitos los que nos dijeron en realidad que bajo ciertas circunstancias la iban a usar al interior del aula, pero la mayoría ya estaba más contento. Una niña en particular nos decía que estaba feliz de poder volver a ver la cara de sus compañeros luego de más de 2 años con el uso obligatorio de la mascarilla. Escuchemos lo que nos dijeron los alumnos allí en el colegio de San Miguel. Feliz porque es como 2 años sin vernos las caras, entonces como ahora todos nuestros compañeros estamos felices. Al principio había como inseguridad, esa como inseguridad de tener, de quitarnos las mascarillas por todo esto, pero me coloca feliz que lo estamos como normalizando y aprender a vivir con la pandemia. Alegre por el hecho de ya dejar normalizar el asunto del COVID. Sin embargo, creo que estamos en una fase temprana, porque ya los niños de primer ciclo, principalmente los pequeñitos, no están conscientes del riesgo que puede representar para ellos el contagiarse de COVID, y más que una parte de la población es muy vulnerable a ataques fuertes del COVID. Sin embargo, estoy contento por el hecho de que ya estemos normalizando este tema y esperemos que el COVID de aquí a 5 años sea solo una gripe más. Sí, estoy contento porque los profesores pueden hablar mejor y no se le apañan los lentes cuando hablan con la mascarilla y se les escucha mejor, y también podemos respirar mejor cuando corremos, porque con la mascarilla, si corres muy rápido, respiras mal, se siente como si te estuvieras ahogando y tu corazón late muchísimo más rápido.
Cuando juegan a la pelota en el recreo, eso nos decía ese niño, que al momento de correr a veces se ahogaban, así es que ahora lo van a poder hacer con mucha mayor tranquilidad. En esta fase de apertura hay otros cambios también para los establecimientos educacionales. Uno de ellos es que, por ejemplo, cuando un estudiante del curso se contagie, se habla de 3 en particular, cuando 3 estudiantes de un curso se contagien, ya no se va a decretar la cuarentena para el resto de los alumnos de esa sala. Básicamente por el alto nivel de vacunación que hay hoy día, la mayoría de los casos no suelen ser graves, por lo tanto, bajo ninguna circunstancia, por ahora por lo menos, va a volver la clase a distancia, que fue la que tuvimos en los últimos 2 años. Conversamos también allí del uso de la mascarilla con el ministro de Educación, que hizo este recorrido que yo les contaba, y él fue enfático en señalar que nadie, ni directores ni sostenedores del colegio, podían exigir el uso obligatorio de la mascarilla. Esto a propósito de algunas denuncias que él dijo que ya le habían llegado el fin de semana de algunos profesores, donde en sus colegios ya les habían dicho, habían mandado circulares donde decían que tenían que seguir usando la mascarilla. Eso no es así y lo aclaró el ministro. No existe ninguna posibilidad de que sostenedores, directores o directoras de establecimiento establezcan el uso obligatorio de las mascarillas. Frente a cualquier tipo de situación de que se dé, por ejemplo, a mí me han escrito también algunos profesores que me señalaban que sus directores o directoras les estaban exigiendo el uso de la mascarilla. La idea es que esto no nos genere, ¿no es cierto?, un alto nivel de denuncia. Entonces, lo que queremos hacer, y reitero, aprovechando, ¿no es cierto?, la presencia de los medios, es la comunicación muy clara a sostenedores municipales, ¿no es cierto?, encargados de servicios locales de educación, sostenedores particulares subvencionados y también de escuelas particulares, que no pueden hacer el uso obligatorio de la mascarilla ni en estudiantes ni en profesores. Bueno, eso es muy importante y no se aplica solamente a las salas de clase. Habíamos hablado también del transporte público y fíjense que durante este fin de semana también nos llegaron algunas denuncias de personas que nos decían que en sus trabajos también este fin de semana les habían advertido que iba a ser obligatorio el uso de mascarilla. La mayoría de la gente dice que no trabaja en espacios tan cerrados ni con tanta gente en una oficina, y eso es porque todavía, y pese a que ya tenemos bastante más libertades, continúa el trabajo telemático. Eso se ha quedado ya prácticamente en muchas empresas y ha permitido que no haya una gran cantidad de personas que estén acudiendo a las oficinas. Bueno, allí también hay que entender que no se puede obligar a la gente, a menos que se trate, como decían algunas autoridades, de personas que sean manipuladoras de alimentos, por ejemplo, en un colegio, que en todo caso siempre han utilizado la mascarilla por higiene. Le preguntamos a la gente, ¿le han dicho algo en su trabajo? ¿Se ha podido sacar la mascarilla? ¿Le pidieron que la usara de todas formas? Todavía no he visto los comunicados, pero generalmente es voluntario, nunca hay una obligación. Ya empezamos, ya el sábado en la noche ya nos sacamos las mascarillas. En mi trabajo yo cuido a un adulto mayor, pero en sí solamente vivimos la abuelita y yo, entonces no es necesario. Como 3 personas trabajamos al aire libre, entonces por lo menos no necesitamos usar mascarilla. Me lo van a pedir. De hecho ya nos dijeron, ya es parte de las medidas que se implementaron como parte de protocolos de sanidad que están en la empresa. Trabajo en supermercado, en la parte de perecible, así que ahí tengo que usarla sí o sí. Yo trabajo en ascensores, ahí nos exigen por norma usar máscara. Tengo que interactuar todo el día con gente y la mayoría sí ya se la sacó, pero yo por el momento no tengo intenciones de hacerlo. Por si acaso, por un poco de costumbre. El empleador no se encuentra facultado para imponer arbitrariamente a sus trabajadores el uso de mascarilla. Son los trabajadores los quienes deben promover, en virtud de la Superintendencia de Seguridad Social, su propio autocuidado en esta situación de alerta sanitaria extendida. Claro, se puede hacer la denuncia en el caso que a usted lo estén obligando a utilizar la mascarilla, porque insistimos,
Humberto, el único lugar donde no existe alternativa, donde la tiene que utilizar sí o sí, es en lugares donde vaya a recibir atención médica. Así es que, bueno, es así como ha reaccionado nuestro país durante este primer día hábil, donde ya está rigiendo esta nueva normativa, donde volvimos a la rutina y donde vemos que por lo menos en el transporte público la gente prefiere asegurarse y no sacarse la mascarilla, por lo menos por ahora. Claro, aunque esté el permiso, podríamos decir que estamos viviendo un proceso de transición para algunas personas, pero ya es una buena noticia que hayan cambiado, por supuesto, las medidas sanitarias. Muchas gracias, Carola. Buenas tardes. 1:16. No sé si ya lo vio, pero un video que fue viralizado durante el fin de semana indignó a muchos, donde se ve a un joven rompiendo un grifo, ahí lo estamos revisando, con una piedra bien grande, esto en la comuna de Las Condes. Indignación transversal. Fernanda Yura nos va a contar un poquito más al respecto. Fernanda, buenas tardes. Hola Humberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, esta es una situación que ocurre la madrugada del viernes, precisamente a la 1 de la mañana. Es una rotura de un grifo en la calle Fernández Concha, pero que por supuesto sucede bajo la intervención de terceros. Y es justamente lo que queda grabado en este registro, que lamentablemente se viraliza en redes sociales, primero como una gracia, como algo positivo, y por supuesto ahora es algo bastante repudiable. Se trata al menos de 3 sujetos que se encuentran justamente en ese barrio, y ellos intentan en distintas ocasiones vandalizar este grifo. Lo intentan no una, no 2, sino 3 veces, y es a la tercera vez cuando se rompe en su totalidad y se desprende, por supuesto, litros y litros de agua, generando pérdidas importantes para el sector y, por supuesto, obstaculizando también el trabajo futuro de, por ejemplo, bomberos, que bien sabemos utilizan estos grifos para controlar incendios. Es una situación que, por supuesto, ha provocado un rechazo transversal de la ciudadanía. Estas estructuras son importantísimas para el funcionamiento de todas las ciudades y es, por supuesto, bastante complicado que sean vandalizados. Sabemos que existen, por ejemplo, los camiones aljibe en caso de que fallen estos dispositivos. Sin embargo, el traslado de estos camiones ante una emergencia son bastante largos los traslados, los caminos extensos y, por supuesto, ante una emergencia es una situación bastante complicada no contar con uno de estos grifos. Es algo que queda registrado porque lamentablemente los autores de este delito, porque es algo que infringe toda normativa, graban esta situación, lo hacen celebrando esta acción bastante irresponsable. Sin embargo, esto recorre las redes sociales y hoy podemos ver a esta persona que está detrás de esta irresponsable acción, una persona que está siendo buscada, no ha logrado ser identificada hasta ahora. Se habla de una persona bastante joven que estaba acompañada de otros 2 amigos y es por ello que se están tomando distintas acciones. Ya lo anunció el municipio, también lo anunció personal de Aguas Andinas, que tuvieron que acudir a la emergencia, que van a presentar distintas medidas judiciales para dar con los responsables de esta acción. Es una situación que se denuncia gracias a la presencia de los conserjes del sector. Sabemos que ahí en la calle Fernández Concha hay bastantes casas, también hay condominios, y es precisamente uno de los conserjes, o justamente uno de los nocheros, el que detecta la situación desde antes. ¿Por qué? Lo que él relata, lo que habría relatado a sus colegas con los que nosotros conversamos, es que habían detectado ya de cierta manera, por así decirlo, escándalo, que estas personas venían, ellos presumen quizás con algún tipo de estado etílico, que venían celebrando de algún lugar, y es por ello que comienzan a grabarlos de antes. Alcanzan a registrar también posteriormente lo que sucede y lo que ustedes ven en las imágenes, este ataque, este delito contra esta estructura pública que sirve para toda la ciudadanía. Escuchemos entonces cuál es el relato del colega del conserje que graba, que registra esta situación, que por supuesto es repudiable y que está siendo investigada. Escuchemos. Pasaron unos jóvenes por aquí al frente, ¿ya? Y después tomaron una piedra grande, ¿ya? En la cual uno de ellos empezó a golpear el grifo. En 2 ocasiones fallidas, y ya la tercera le pegó en el casco arriba, saltando el casco y saltando el chorro de agua hacia arriba. Es un vandalismo porque es una falta, no es una falta, sino que es un delito. Dale, con más fuerza.
vandalización de este grifo que finalmente logran cometer. Bien lo podemos ver en el video, lo intentan más de una vez, en más de una oportunidad, hasta que finalmente lo logran. Y es esta situación precisamente lo que tiene consternado a todo este barrio residencial y por supuesto a la comuna de Los Condes. Nos decían los vecinos, escasez hídrica. Esa es una situación que no solo es a nivel comunal, a nivel país, sino a nivel mundial, por lo que es algo bastante condenable, también una situación que perjudica, como bien comentábamos, la labor de los voluntarios de bomberos, y es precisamente por ello que todos estos vecinos están bastante consternados, preocupados y por supuesto haciendo el llamado también a los responsables a que paguen por esta situación, que se hagan responsables. Sabemos, y lo señalaba la alcaldesa en la mañana, esto tiene un gasto de aproximadamente desde 900.000 pesos hasta 5 millones de pesos, solamente por esta acción irresponsable que graban estas personas. Escuchemos entonces qué opinan los vecinos del sector, que están bastante consternados por esta situación que ocurre justamente en este barrio residencial. Nosotros como vecinos obviamente nos afecta porque más encima estamos con un déficit de agua, que sobre todo esta comuna está complicada, y aparte que no podemos estar perdiendo litros y litros de agua, si esta cuestión es conciencia social. En el tema del agua yo creo que es como bien triste que eso sea una entretención. Bueno, siento que aparte de ser una irresponsabilidad, también va de la educación de la casa. O sea, si tus papás no te enseñan a cuidar como lo que es de nosotros, el agua, todas esas cosas, ya como que mucho no se puede hacer. O sea, al final es responsabilidad de los papás, y creo que los papás igual se deben hacer cargo. Pésimo, porque es como algo para la comunidad y en verdad es un suministro que en casos de emergencia siempre sirve. Y por ello lo adelantábamos tanto la alcaldesa como también Aguas Andinas, que llega inmediatamente a reparar esta situación. Anuncian una querella para todos quienes resulten responsables. Preliminarmente se sabe que había 3 personas involucradas. Justamente vemos el rostro de esta persona que ataca directamente esta estructura y que finalmente ocasiona estos daños que mencionábamos podrían costar hasta 5 millones de pesos, y es por ello que se toman estas acciones judiciales. La alcaldesa también hace un llamado a todos los vecinos que puedan colaborar con algún tipo de información, y también agradece, por supuesto, el aviso, la denuncia oportuna de este conserje que llama al 1402 para denunciar lo que estaba viendo justamente en ese momento. Es también un llamado al 1402 lo que solicitan las autoridades de todas las personas que puedan mantener algún tipo de información respecto a estos sujetos que vandalizan esta estructura tan importante para el correcto funcionamiento de la ciudad y de la comuna. Escuchemos también lo que señalan desde el municipio, por supuesto algo que condenan, y también desde Aguas Andinas, que como les comentábamos llegan al lugar un par de horas después y reparan estos daños provocados. Desde Aguas Andinas repudiamos el acto de vandalismo que afectó un grifo ubicado en la comuna de Las Condes la madrugada del 30 de septiembre. Esto que, de acuerdo a la legislación vigente, es constitutivo de delito. Estamos recabando los antecedentes para interponer durante el día una querella contra quienes resulten responsables, porque esto afectan directamente el servicio de agua potable de cara a los clientes, y también provocan una gran pérdida del recurso hídrico, que hoy en día es cada vez más escaso en la zona centro del país. Desde Aguas Andinas queremos hacer un llamado a cuidar los grifos, porque son parte esencial de la ciudad, y también a denunciar este tipo de ilícitos. La destrucción de este grifo es un delito intolerable que pudo haber tenido consecuencias muy graves. La identificación de quienes fueron responsables aún no la tenemos, pero esperamos que sea muy pronto, dado que el video ya circula por las redes sociales. Gracias al llamado del conserje que nos dio la alerta al 1402, sabemos que al menos fueron 3 personas las involucradas. Como municipio, junto con Aguas Andinas, presentaremos una querella para que los responsables puedan asumir todos los costos de reponer y de reparar este grifo. Hechos como este tenemos que condenarlos con toda la fuerza, porque no podemos permitir que sigan ocurriendo. Claro, pérdida de suministro hídrico y también, por supuesto, una interrupción de los servicios para algunos vecinos, algo que también sucede en otras partes de Santiago. Estamos hablando específicamente de estas imágenes que se registran durante esta madrugada. Esto ocurre en la intersección de la Alameda con Vicuña Maquena, y se está investigando qué es lo que habría sucedido. Preliminarmente se habla de que habría sucumbido este grifo ante la fatiga de material, y esto podría haber provocado justamente esta situación.
litros y litros de agua perdida. Justamente esto sucede cerca de las 6, 7 de la mañana. Sabemos que día lunes se levanta mucha gente temprano, comienza a movilizarse la ciudad, por lo que es una situación bastante complicada. También tuvieron que llegar también personal de Aguas Andinas a trabajar en la zona. Por supuesto, se pudo controlar. Sin embargo, también es una situación que se está investigando. Se investiga también, como en el caso que mencionamos anteriormente, la participación de terceros. Es algo que no se ha descartado de momento, pero toda esta información es preliminar, una situación que se suma entonces a este otro caso registrado el pasado viernes en la madrugada, que por supuesto, como lo comentábamos, es bastante grave. Sabemos que estas estructuras son importantísimas para el correcto funcionamiento de la ciudad, para el control de incendios por parte de bomberos y por supuesto para el suministro de agua para toda la ciudadanía, y también se generan otras consecuencias, externalidades negativas, como por ejemplo detener el tránsito vehicular, también por supuesto los atochamientos y por supuesto lo más importante, que es una situación a nivel mundial, la escasez hídrica de la que somos víctimas en estos momentos, el cambio climático y todo lo que hemos conversado, que son situaciones bastante importantes y que por supuesto van a ser investigadas por las autoridades pertinentes. Querellas entonces ante quienes resulten responsables de estos delitos, y por supuesto nos mantendremos al tanto, Humberto, de cómo avanzan estas investigaciones. Sí sabemos también respecto a quiénes estarían detrás de esta situación. Justamente hoy día habló Carabineros respecto a esta situación que se registra en Vicuña Maquena con la Alameda. Escuchemos qué es lo que señalaron preliminarmente en el lugar. Se produjo aquí en la intersección de Vicuña Maquena con el Libertador Bernardo Higgins la ruptura de uno de los grifos que se mantienen en el lugar, el cual ocasionó una gran pérdida de agua en el momento. En estos momentos ya se mantiene la situación controlada por personal de Aguas Andinas, lo cual no ocasionó ninguna interrupción al tránsito, y a primera apreciación y debido a los primeros antecedentes que se mantienen, tampoco se debió a alguna participación de terceros o algún accidente de tránsito, sino más que nada un desgaste de material del grifo. Esta liberación de agua por la ruptura del grifo se mantuvo alrededor de 30 minutos hasta que ya personal de Aguas Andinas logró controlar el hecho. Afortunadamente esto no provocó congestión vehicular, sucede bien temprano en la mañana. Sin embargo, por supuesto, es bastante grave ya la pérdida de agua, que se suma también a este otro caso registrado en Las Condes. Nos quedamos entonces atentos, Humberto, a cómo avanza esta investigación y también si se da con la identidad de estos sujetos que estuvieron detrás de este delito tan grave. Muchas gracias, Fernanda. Claro, y ahí esgrimían los vecinos varias razones, ¿no? Entre ellas, por supuesto, la escasez hídrica, pero también está la utilización que le da bomberos frente a una emergencia. Por eso la importancia de los grifos y la indignación transversal frente a estos hechos que vemos ahí en pantalla. Bueno, gracias, Fernanda. Y digo indignación transversal porque no ocurre solamente en el Alameda, sino que también en el sector oriente de la capital. Cambiemos de tema. Esto es vergonzoso. Una pelea brutal entre apoderados de un colegio de La Cisterna se registró el fin de semana al borde de una multicancha en medio de una actividad extraprogramática. ¿Por qué ocurrió todo esto? Abelino Martínez nos va a contar. Abelino, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Humberto. Buenas tardes también a todos en sus casas. Este hecho ocurre el sábado 1 de octubre, lamentablemente, entre estudiantes y apoderados del Colegio Santa Isabel de Hungría, de la comuna de La Cisterna. Es un colegio católico que además lleva 60 años de funcionamiento y ha sido también reconocido en varias oportunidades por su excelencia académica. Sin embargo, pese a esto, durante esta actividad extraprogramática, como tú bien señalabas, pero que se llevó a cabo en dependencias del colegio, alumnos de enseñanza media durante un partido de baby fútbol tuvieron diferencias. Bueno, estas diferencias terminaron finalmente con ellos enfrentándose y varios de los apoderados ingresan a esta cancha de fútbol. Es ahí que ocurre una situación bastante delicada, dado que un apoderado en particular golpea a otra apoderada. Incluso esta mujer cae al suelo y es golpeada en varias oportunidades por este hombre con golpes de puño y también de pies. Debió incluso ser separado de ella por otros apoderados que se encontraban en este lugar. Durante esta mañana, día lunes, nuevamente se inician las clases y precisamente la pareja afectada por este hecho llegó hasta el colegio, dado que el colegio informó que denunciaron este hecho a la Fiscalía para que investigue las agresiones cometidas por este apoderado en contra de otra apoderada del colegio. Tenemos declaraciones precisamente del marido de esta mujer. Ambos llegaron durante esta mañana al colegio. Ella portaba un cuello ortopédico, estaba bastante afectada, no quiso entregar declaraciones porque nos decía está asustada y también habrían recibido amenazas, según lo que nos señalaba su propio esposo. Bueno, pasemos a escuchar las declaraciones de este hombre.
Es bastante preocupante, nosotros nos sentimos intimidados, asustados y muy preocupados por lo que pasó. Como familia es terrible, o sea, yo tengo miedo de salir a la calle por las amenazas que sufrimos y ustedes vieron el video, o sea, las imágenes valen más que 1000 palabras muchas veces. Nosotros hemos estado desde muy temprano en las afueras del Colegio Santa Isabel de Hungría. Hemos conversado con varios actores de la comunidad, tanto apoderados, padres, como también, por supuesto, docentes del colegio. Todos repudian lo ocurrido durante esta actividad extraprogramática, sobre todo la actitud de este hombre que golpea en varias oportunidades a otra apoderada que también se encontraba en el lugar y que intentó de alguna manera calmar la situación entre los estudiantes que estaban discutiendo, estudiantes de enseñanza media, durante este partido de baby fútbol. Este apoderado que ingresa lo que hace es agravar la situación, comienza a golpear además a esta mujer y lanza golpes también a varios otros apoderados. Por lo mismo, finalmente el colegio decidió estampar una denuncia, como les decía, en la fiscalía. Además, varios de los apoderados del colegio también así lo solicitaron durante el día de hoy cuando venían a dejar a sus niños al establecimiento. Conversamos con varios de ellos, estaban bastante molestos por lo sucedido. Además, lamentablemente nos indicaban que no es la primera vez que ocurre un hecho similar. En años anteriores habrían ocurrido situaciones similares, sin embargo los involucrados no serían los mismos. Escuchemos en todo caso lo que nos comentaban varios de los apoderados del Colegio Santa Isabel de Hungría, de aquí de la comuna de La Cisterna. Este es mi primer año, pero yo supe que ya no era la primera vez que esto pasaba, así que preocupación, y yo creo que el colegio debería tomar cartas en el asunto, que no debería ocurrir si es una discusión entre niños o entre adolescentes. Los papás no tienen que meterse, a lo más por último separar, pero no seguir golpeando a un hijo que no es tuyo y así, etcétera, etcétera, hasta que un padre pateó la cabeza de una madre. Entonces yo creo que ya es deschavetado. No es un tema recurrente la violencia en este colegio. Yo creo que todos se preocupan, pues todos los apoderados, es normal, pero yo creo que es algo aislado. No, obviamente no debería ocurrir eso, ni en el colegio, ni en ningún lado en realidad. No lo había visto. Es grave, es grave. La naturaleza de la educación parte en la casa. Si vemos que los papitos se portan de esa forma, o sea, ¿qué esperamos para esos niños? El Colegio Santa Isabel de Hungría es un colegio católico particular, además también es gratuito, tiene más de 60 años de experiencia educando menores de edad y en varias oportunidades ha sido reconocido también por el Ministerio de Educación por su excelencia académica. El colegio, a través de un comunicado, nos informó que se han activado todos los protocolos internos para definir con claridad los hechos sucedidos, los involucrados, las faltas cometidas y aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo a nuestro manual de convivencia escolar y a la normativa vigente. Señalan además también que por tratarse de hechos de violencia ocurridos en dependencias del establecimiento se ha procedido a denunciar a la Fiscalía, quienes deberán pronunciarse sobre estos graves sucesos y determinar si hubo o no delito y condenar, por supuesto, a los infractores, situación que ya escapa de la competencia de ellos. Es básicamente el Ministerio Público el que ahora comenzará una investigación por las lesiones que sufrió finalmente esta apoderada, Humberto. Sí, es sólido. Los niños van a recrearse, van a estudiar, van a aprender no solamente deporte, sino que también conductas y el ejemplo que les entregan los propios apoderados, el que estamos viendo en las imágenes, que es tremendo. Bueno, y no es la primera vez que ocurre, lamentablemente, son imágenes vergonzosas. Esperemos que se tomen medidas para que no vuelva a ocurrir. De quien uno menos se lo espera, los apoderados son los que protagonizan esta pelea. Muchas gracias, Adelino, que esté muy bien, cuídate. Otro tema, una persona murió en manos de un guardia de seguridad en un incidente ocurrido en un supermercado en el centro de Santiago. Esto está en la esquina de Grajales con Almirante Latorre. Max Frick nos va a contar más detalles. Max, buenas tardes. Hola Humberto, muy buenas tardes. Sí, es un hecho que ocurre lamentablemente la tarde de ayer en la comuna de Santiago Centro, a las afueras de este supermercado Santa Isabel, en donde se produce un conflicto entre una persona en situación de calle que hasta el momento está siendo identificada en el servicio médico legal. ¿Cómo ocurre todo esto? Unos guardias desde este supermercado salen aparentemente por un entrevero que se había producido dentro del local comercial ubicado ahí en calle Grajales con Almirante Latorre y comienza una pelea fuera del establecimiento. Es en ese contexto que
que uno de los guardias saca un arma cortopunzante y le da un corte en la zona del cuello a esta víctima, que lamentablemente queda a su suerte ahí con esta lesión de gravedad. Dice las personas que le brindaron ayuda porque es una persona muy conocida en el sector, porque vive en esa plaza que está en esa esquina, que comenzaron a pedir ayuda, pero lamentablemente la tardanza en la ambulancia determinó que esta persona llegara muy grave y habiendo perdido mucha sangre hasta la exposta central, en donde lamentablemente horas después se constata su fallecimiento. Lo cierto es que esta situación rápidamente motiva la llegada de carabineros, quienes informan a la Fiscalía Centro Norte de esta situación, y es así como se determina que esta persona, que era un guardia del recinto, quedará en calidad de detenido a la espera de la indagación de esta investigación, que es un hecho que en un momento fue bastante conflictivo. No se sabía qué había ocurrido a ciencia cierta, habían muchas interrogantes, pero aparentemente al revisar las cámaras de seguridad, al empadronar declaraciones de testigos, se pudo llegar a la conclusión que esta persona detenida por carabineros había sido el autor de esta herida mortal que sufrió esta persona en condición de calle, que está haciendo en estos momentos, realizando su autopsia en el servicio médico legal para determinar cómo habría sido este corte en el cuello que le produce a esta persona, y así emanar un informe a la Fiscalía que se espera durante horas de la tarde formalice a este guardia privado que prestaba servicios en este supermercado Santa Isabel y que aparentemente por un entrevero dentro del local habría salido peleando con esta persona y lamentablemente lo habría atacado con una intención homicida, claramente con un cuchillo en el cuello. Vamos a escuchar declaraciones de testigos que estaban en este lugar y también de carabineros que dan cuenta de cómo se habría producido este hecho gravísimo que tiene a una persona fallecida y a un guardia de seguridad detenido a la espera de su audiencia de formalización por un grave delito de homicidio. El joven entró al supermercado a comprar y le dijeron que andaba cargado. Yo en ningún momento andaba cargado. Empezó la mocha aquí adentro, que tú fuiste, y el hombre se levantó la polera, le dijo yo no estoy cargado. Nada, le pegaron aquí. Después el hombre salió corriendo para acá y acá atrás, que está la prueba de la sangre, le pegaron su lumazo y el jefe de guardia le pegó su puñalada. Se produjo una riña en Grajales con calle Almirante La Torre, donde resultó una persona con una herida cortopunzante en su cuello, la que fue trasladada a la posta central por personas civiles, de la cual se mantienen 2 personas al momento conducidas en la unidad en espera de instrucciones por parte del fiscal, siendo las 20 horas aproximadamente. Lamentablemente esta persona fallece en la posta central producto de la herida. El fiscal instruye personal OS9 y personal Lavocar para realizar todas las diligencias para establecer cuál fue la dinámica de este hecho. Bueno, un hecho gravísimo, Humberto, y que da cuenta a veces que las personas que prestan estas labores de seguridad privada exceden sus funciones claramente. Acá un guardia privado que es capacitado por el departamento S10 de Carabineros en un tiempo muy breve pasa a cumplir estas funciones y tiene prácticamente en esa condición las mismas atribuciones que puede tener cualquier ciudadano común y corriente como uno, que ve un delito flagrante y puede retener a una persona a la espera de la llegada de la policía, de Carabineros, pero por ningún motivo puede ni agredirla, ni mucho menos infringirle una herida como realizó este sujeto, con una herida cortante a la altura del cuello, parte cervical, donde se sabe que hay arterias que evidentemente ante una lesión así pueden provocar la muerte por un desangramiento. Así que la verdad es bastante llamativa la conducta homicida de esta persona. Dicen que ya se han registrado varios incidentes al interior de este lugar. De hecho, Supermercado Santa Isabel sacó una declaración pública en la cual reconocen el hecho. Dicen que el domingo 2 de octubre en la tarde, en circunstancias que se investigan, personal de seguridad sostuvo una riña con una persona a la que resultó herida de gravedad y posteriormente falleció en un centro asistencial. Sigue el comunicado, dicen textual: lamentamos profundamente este hecho y estamos colaborando con las autoridades, brindando todo el apoyo para esclarecer lo sucedido y las responsabilidades legales de los involucrados. Declaración pública de Supermercado Santa Isabel ante este hecho gravísimo que ocurre el día de ayer en el centro de Santiago, en calle Almirante La Torre con Grajales.
Durante esta mañana con nuestro camarógrafo Juan Carlos Bellido pudimos conversar con algunas personas que le prestaron ayuda a esta víctima, incluso le realizaron un torniquete, pero que lamentablemente no pudieron salvarle la vida, según ellos también por una tardanza en la llegada de la ambulancia. Ellos dicen que si a lo mejor hubiese habido una ayuda médica más rápida, podría haberse hecho algo más con esta persona en condición de calle, que era muy querido en este barrio República y en el centro de Santiago, porque vivía ahí en esa plaza que nosotros les contábamos, que está frente al supermercado, e interactuaba permanentemente con todos los residentes del lugar. Escuchemos lo que dijeron estos testigos que vieron, algunos de ellos incluso, cómo fue esta agresión de un guardia a esta víctima que finalmente, horas después, termina perdiendo la vida en un centro asistencial. Escuchemos. Que está discutiendo con este caballero y el viejo le dice: oye, si tú siempre me haces problemas cuando vengo a comprar, siempre allí, que allá. Le dice a un guardia que salga detrás de él. Uno morenito sale del supermercado, se cae allí, el joven, el indigente, se cae ahí, viene con una cuchilla y le pega aquí en el cuello. Corrimos a auxiliarlo, pero lamentablemente en ese momento la ambulancia no llegaba. Los bomberos tampoco tardaron demasiado en llegar y cuando ya ellos vinieron, nosotros tratábamos de pedir ayuda a los autos para que lo pudiéramos auxiliar, pero ningún auto en ese momento quería prestarnos la ayuda. Y se lo llevaron, pues según dicen que el guardia, el jefe, le dio una puñalada. Malo, pésimo. Yo ya estoy mal con esta cosa porque todos los días pasa algo, pues. Bueno, Humberto, un hecho gravísimo. Vamos a esperar en la tarde esta audiencia de control de detención y formalización de cargos en contra de este guardia privado. Hay que recordar que muchas veces estos guardias no pertenecen a las empresas, sino que son subcontratistas. Se tendrá que aclarar toda esa situación, si efectivamente era un funcionario del supermercado Santa Isabel o era un guardia privado de otra empresa que subcontrataba el supermercado. Lo cierto es que acá hay un hecho gravísimo y que da cuenta además de una persona que sale armada, porque según relatan todos los testigos, este guardia extrae este arma cortopunzante desde sus vestimentas en la calle, ya cuando venían de la pelea desde dentro del local, y finalmente le da esta herida mortal en el cuello. Cualquier persona sabe que un corte en el cuello es con una intención homicida, no se le puede pasar por la cabeza a nadie darle una puñalada a alguien en el cuello y pensar que esta persona puede resultar viva o con lesiones de menor gravedad. Y en términos policiales, para cerrar, Max, ¿en qué estamos? ¿Qué es lo que corresponde ahora? ¿Qué es lo que sigue? Lo que corresponde es la formalización de esta persona que permanece detenida en dependencias de Carabineros. En la tarde hoy, ¿no? Se espera en los controles debería ser hoy, sí, porque se pasa el plazo de las 24 horas de la detención y se puede decretar después ilegal. Entonces, antes de las 24 horas de cometido el delito, debe presentarse a esta persona ante un tribunal de garantía, precisamente para ver las garantías del imputado, para ver que no haya sido sometido a ningún trato vejatorio, etcétera. Y ahí empieza el control de detención para ver si su detención se ajustó a derecho y posteriormente la etapa de formalización de cargos, que en este caso va a ser claramente por un delito de homicidio, con todo lo que esto trae. Una prisión preventiva seguramente que es la medida cautelar más posible en un hecho tan grave con una pena tan alta como el delito de homicidio. Claro, eso está cerca del barrio universitario, buen barrio universitario, hay muchos escolares también habitualmente ahí, una situación, como tú dices, bien brutal la reacción de parte del guardia. Vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre con esta formalización, Max. Muchas gracias por este informe, que estés bien. Y un grupo de vecinos de Providencia denuncian haber sido engañados por una inmobiliaria. Acusan que les vendieron bodegas como departamentos. Incluso hay algunos que viven ahí, pero lo que no saben es que no está permitido su uso habitacional, porque son espacios adaptados al margen de la legalidad. El informe es del periodista Benjamín Contalva. Yo llamé a la vendedora y le pregunté más detalle. Me dijo de que era un espacio pequeñito de 20 metros cuadrados. Me dijo, ven a verlo porque tenemos piloto. Les vendieron algo que la constructora sabía perfectamente que no era legal. Vine a ver el piloto que estaba en el 5º piso, un piloto amoblado, con baño, precioso. Me pareció una inversión estupenda. Teníamos muchos planes que hoy día quedaron en nada. No es fácil ni tampoco de un día para otro comprar el que sería el hogar propio o un inmueble para arrendar, como hizo Marcela, quien invirtió todos sus ahorros para comprar un espacio que remodeló para poder arrendar.
simple vista, estos reducidos espacios de no más de 25 metros cuadrados relucen cómodos en Providencia. Así, dicen, se los presentaron a los posibles compradores como un home office, una tentadora inversión que no superaba los 50 millones de pesos, pero que ocultaba un gran detalle. ¿Tú estabas consciente de que esto era una bodega o tenías conocimiento? No. Todo esto siempre fue comercializado como home office. En este edificio de la inmobiliaria Renta Nacional ubicado en Providencia existen 31 bodegas anexas a los departamentos. No son subterráneas y a simple vista no parecen ser lugares de acopio. Están equipadas e incluso con baños. Si usted los ve, parecen un departamento más, pero lo insólito es que son bodegas y viven personas en su interior. Situación similar a la que ya hemos visto antes. En julio de este año descubríamos cómo es que dentro de este edificio, en calle Huérfanos, 2 mujeres vivían hace 2 años en estas bodegas subterráneas. Estuve viviendo en la calle antes de eso y por eso me vi en la obligación de vivir en la bodega todo este tiempo. Esto dejó al descubierto una situación claramente irregular, pero que algunos normalizan. No están destinadas para la habitación, sino más bien son lugares de acopio. No poco tienen, por ejemplo, los lugares de mínimos que se necesitan en una habitación. Esta situación es ilegal, dado que nuestra normativa señala que se debe entender por vivienda y en este caso las bodegas no cumplen con ese concepto. Actualmente existe un proceso judicial para establecer responsabilidades entre el dueño de estas bodegas y quienes las habitaron como viviendas, algo que no cumple con la normativa en nuestro país, situación similar a lo que ocurre en este edificio en Providencia. Hola, ¿qué tal? Soy Benjamín Contalva, soy periodista de Televisión Noticias. Sí. Y queríamos saber si podríamos conversar con ustedes. ¿Tú vives acá? Yo sí. Y esta es una bodega, al final. Sí. Yo no dijo que había mandado a hacer todo eso. Pero no parece una bodega. Natalia nos abrió la puerta de este espacio desde marzo que vive acá y nunca supo hasta esta semana que dormía en un lugar no apto para vivir. A mí todos los meses la señora me mandaba los gastos comunes y yo igual siempre la veía y claro, pues siempre salía bodega 162, entonces a mí eso me causaba ruido porque no decía departamento. En este documento se ve lo que Natalia dice, el pago de una bodega y no un departamento, y no es tan necesario analizar más allá, lo que uno ve habla por sí solo. No lo cumplí. Tiene cocina, muebles y hasta una cama. De hecho, la dueña de este espacio es Marcela, con quien ya hablábamos al inicio. La pregunta es, ¿cómo compraron un espacio que amoblaron y adaptaron para vivienda, siendo que son bodegas inhabitables? En los planos no aparecen baños. Están los departamentos, obviamente, con todo lo que corresponde al departamento, cocina, baño, todo. Y están las bodegas, que son bodegas. Ese es el plano que está acá. Y eso es lo que se recepcionó. Cuando se hizo la recepción definitiva, no existían baños. Después de la recepción final entregada en la Dirección de Obras de la Municipalidad de Providencia, según lo que sostiene la alcaldesa, se habría modificado lo que en principio eran bodegas. Les agregaron baños y, según denuncian, se ofrecieron como talleres o home office a sus clientes. Esto habría aumentado considerablemente su tasación fiscal. Pagaron además un sobreprecio, una bodega cuesta 27 millones, ellos pagaron 48. Es un tema que hay que preguntarle a los tasadores cómo vieron este espacio, porque en toda la documentación que existe siempre fue una bodega y la inmobiliaria les denominó como acue en su minuto, que también es un término que nadie sabe a qué se refiere. Esto habría generado confusión en sus compradores. Si bien en la publicidad aparecía el concepto bodega, no se entendía su fin. En total son 31. De ellas 20 están habitadas, otras 7 son de uso comercial y 4 están vacías. Todas tienen un baño y eso es lo que llama la atención ante permisos aparentemente no cumplidos. Hay 3 etapas que deben ser plenamente coincidentes. La primera es lo que se permite edificar. Luego está la recepción final. Y un tercer punto que tiene que coincidir, evidentemente, es lo que ofrece
a la inmobiliaria, a su cliente. El problema aquí está en qué sucedió después de la recepción. Después de esa recepción definitiva se construyeron los baños por parte de la misma constructora y eso fue lo que se le mostró a los eventuales clientes. Entonces se les hablaba de home office, una cosa que no existe, por lo tanto ahí es donde se empieza a configurar el engaño. El 10 de agosto, la inmobiliaria Renta Nacional respondía a los propietarios que estaban al tanto de la situación en la que habían tomado contacto con la Dirección de Obra Municipal y asimismo que regularía la situación con cada afectado. 3 días después, manifestaban que condenaban el uso habitacional que se había dado al interior de las bodegas. Esta fue la última comunicación con los vecinos del edificio. Así, durante el mismo mes, enviaron un nuevo plano a la Dirección de Obras con el diseño de los baños en las bodegas. Incluso habrían intentado regular la instalación de los baños, pero la respuesta desde el municipio fue categórica. Era rechazada y debía ser restituida a su condición original, es decir, sacar los baños. Intentamos contactar a la inmobiliaria Renta Nacional en reiteradas ocasiones, sin obtener respuesta hasta el cierre de este informe. En tanto, desde el municipio evalúan medidas. La querella debiera presentarse ya probablemente esta semana, va a ser por administración desleal de la constructora, pero es posible que haya más querellas también, estamos mirando bien todas las figuras penales. ¿Ustedes se han podido comunicar con esta inmobiliaria? No, no me pienso, nos veremos en los tribunales. La situación es irreversible y los baños de las bodegas deberán ser demolidos. Los propietarios confían en poder resiliar con la constructora. Lo que sintieron, pagaron de más. Hoy día yo espero resiliar con la inmobiliaria, que indemnice por todo el daño y perjuicio que hizo. ¿Te sentiste estafada? Claro. Yo no le compré a un NN, yo le compré a una empresa seria, una empresa grande. O sea, tú no piensas que te van a engañar. Finalmente, ante la querella que ingresará el municipio, se iniciará un largo proceso judicial con el que esperan aclarar de quiénes son las responsabilidades. Pensaban que habían comprado un departamento, pero era una bodega. Es hora de revisar noticias internacionales junto a Soledad Agüero y por supuesto la noticia está en Brasil, donde va a haber balotaje, segunda vuelta. Ninguno de los dos candidatos logra pasar el 50% de los votos. Sole, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Claro, con un resultado que las últimas encuestas que habíamos conocido antes del día de la elección no habían anticipado. Aquí hubo algunos sondeos que anticipaban un posible triunfo de Lula en primera vuelta. Bueno, finalmente no fue así. Fue un resultado muchísimo más estrecho de lo que se había pronosticado, con el expresidente Lula da Silva, que obtuvo un 48% versus el 43% del actual presidente Jair Bolsonaro. Por lo tanto, ahora se espera ahí que el papel que vayan a jugar los candidatos que quedaron fuera del balotaje y que se ubican muy por detrás en cuanto a votación de Lula y Bolsonaro puedan tener ahí la llave de cuál va a ser el resultado del balotaje que se va a realizar el próximo 30 de octubre, pero lo cierto es que hay mucha incertidumbre ahí. Como decía, ninguna encuesta pudo anticipar el resultado que vimos y que fue un resultado que se fue estrechando con el paso de las horas, porque ahí quedó muy bien reflejada la división que hay en Brasil entre la zona norte, noreste versus el sur y suroeste, porque en un comienzo, cuando se comenzaron a dar a conocer los primeros resultados, veíamos que Jair Bolsonaro estaba por sobre Lula da Silva, pero ahí faltaba contabilizar el noreste y el norte, que es una zona que es más fiel al Partido de los Trabajadores, es uno de los bastiones del Partido de los Trabajadores, y fue ahí que Lula da Silva fue estrechando ahí el resultado y fue quien finalmente se impuso. Aquí hay dos interpretaciones, hay dos formas en las cuales se ha interpretado este resultado. Una es que sostienen que el bolsonarismo dio la sorpresa con un resultado que muchos ni siquiera dentro de su propio sector anticipaban, y otros que dicen, bueno, aquí esta ventaja que saca Lula da Silva no tiene precedentes, porque bueno, más allá de que no logra imponerse en primera vuelta, sí fue el más votado, y lo cierto es que ningún presidente desde el retorno a la democracia ha perdido la reelección, y aquí Jair Bolsonaro podría estar a las puertas de perder la reelección. Vamos a revisar qué fue lo que dijeron los candidatos después de que se conocieran los resultados y seguimos comentando. A desgraça de alguns
Para desgracia de algunos, tengo 30 días más para hacer campaña. Amo hacer campaña, amo salir a la calle, amo subirme a un camión, amo discutir con la sociedad brasileña. Esta será la primera oportunidad para que tengamos un debate cara a cara con el presidente de la República, para saber si seguirá diciendo mentiras o si al menos alguna vez en su vida dirá la verdad al pueblo brasileño. Creo que es una oportunidad que me da el pueblo brasileño, es una segunda oportunidad. Y vamos a ganar estas elecciones, y les quiero decir que vamos a ganar estas elecciones. Esta segunda vuelta para nosotros es solo una extensión. Entiendo que fue un voto de cambio por parte de la gente, pero hay ciertos cambios que podrían ser para peor. Intentamos mostrar eso en la campaña, pero eso no llegó a parte de la población. Lo analizaremos. Nos sobrepusimos a la mentira en las encuestas que decían que esto sería 50-30. Nos sobrepusimos a esa mentira. Seguiremos avanzando hacia adelante, donde todo es más equitativo. Demostraremos lo mejor para la gente de Brasil. Jair Bolsonaro, que venía ya criticando desde hace tiempo aquí el papel que han jugado las encuestas, no respondió a ninguna pregunta de las que hacía alusión a qué pasaría en caso de que él sea derrotado en la segunda vuelta, si es que reconocería o no el triunfo de Lula da Silva, tomando en cuenta que él previamente había cuestionado el sistema de votación en Brasil, muy parecido a lo que hizo en su momento Donald Trump en Estados Unidos. Pero también aquí les mencionaba cuál va a ser el papel de los candidatos que quedaron fuera del balotaje, particularmente de dos, que son Simone Tebet y Ciro Gómez. Ella es más de centro derecha, aquí se cree que podría haber parte de su electorado que podría irse a Jair Bolsonaro, mientras que el electorado de Ciro Gómez, más de centro izquierda, podría ir a... y ella tuvo un poco más de votos que él finalmente, sí, ¿no? Un 4% de Simone Tebet y un 3% de Ciro Gómez, que él en la elección anterior, cuando se habían enfrentado Jair Bolsonaro con Fernando Haddad, solo había dicho mi voto va a ser contra el fascismo, pero nunca respaldó a Fernando Haddad explícitamente, nunca hizo campaña y por lo tanto se espera que pueda haber algo parecido de su parte en esta ocasión. Tenemos también parte de las declaraciones de los seguidores de Lula da Silva. Vamos a revisar qué fue lo que dijeron. Duele saber que el triunfo de Lula no fue en primera vuelta. Ya no aguantamos más a este gobierno genocida. Bolsonaro se va a ir a la cárcel, va a buscar sus maletas y se va a ir a la cárcel. Eso es todo. Sí, bueno, recordemos que además de candidatos a presidente, aquí se eligió también gobernadores y ya queda configurado cómo va a ser el próximo congreso que va a tener que enfrentar el próximo presidente. Va a ser un congreso que en el caso de que resulte electo ahí Lula da Silva no lo va a tener fácil porque se va a encontrar ahí con una mayoría conservadora e incluso con 7 exministros de Jair Bolsonaro que obtuvieron ahí un escaño. Y por eso llama la atención, Sole, también el tono que tiene Jair Bolsonaro, probablemente con menos herramientas comunicacionales que Lula, que ya fue presidente, qué sé yo, pero claro, se le escuchaba muy derrotado cuando debió haber sacado a su favor, probablemente de cara al balotaje, que le fue bien en las elecciones, como tú dices, de parlamentarios, y también que hay balotaje. Prácticamente todas las encuestas daban por ganador a Lula en la primera vuelta, así que, bueno, como tú dices, habla de una división profunda que existe en Brasil, y vamos a estar atentos a lo que ocurra allá. Nos vamos a ir a una pausa, pero seguimos con más noticias. Tengo entendido que está la escoba con los impuestos en Inglaterra, así que vayamos a una pausa y volvemos con eso. Quédense con nosotros, seguimos con más noticias acá en Chilevisión. Seguimos revisando noticias internacionales. Vamos a arrancar este segundo bloque con Irán, Sole, porque siguen las protestas allá, ¿no? Sí, siguen las protestas, siguen los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, con una represión policial que se ha concentrado especialmente en Teherán, en la capital del país, y en otras ciudades como Isfahán, y que se está ahora desde la noche de ayer concentrando sobre todo en las universidades, particularmente en una de las universidades más prestigiosas
prestigiosas del país, que es la Universidad Tecnológica de Sharif. De ahí viene el registro que estábamos recién observando, con enfrentamientos en los cuales la policía disparó a 2 estudiantes, y eso ha encendido todavía más los ánimos, y hemos escuchado además reacciones por parte de las autoridades del país, como es el líder supremo Ali Khamenei, quien salió a apoyar las fuerzas de seguridad, acusó a Estados Unidos e Israel de estar detrás de estas protestas que, recordemos, que tuvieron su detonante hace algunas semanas después del caso de Mahsa Amini, una joven de 22 años que estaba bajo custodia de lo que se conoce en Irán como la policía de la moral, que se encarga de hacer cumplir las exigencias estrictas en cuanto a la vestimenta, y que eso es lo que ha generado todas estas protestas que ya se extienden hasta el día de hoy, donde queda además de manera clara ahí la división y la brecha que existe entre los jóvenes y también el establishment religioso. Vamos a Inglaterra. Porque no lo tiene nada de fácil la primera ministra Liz Truss. Ya comentábamos en el momento en que ella asumió el panorama que le iba a tener que hacerse cargo, ¿no? Con problemas de la crisis energética, la inflación, y una de sus medidas más polémicas, que era bajar el impuesto a los más ricos, bueno, recibió tantos cuestionamientos que finalmente desde el gobierno decidieron echar pie atrás a esa medida, y fue lo que dijo hoy el ministro de Economía en una entrevista a la BBC, donde dice que esta propuesta se ha convertido en una gran distracción de lo que él mismo definió como un programa económico sólido, según él, pero donde ha tenido que enfrentar varios cuestionamientos tanto de la oposición como dentro de su propio partido. Ahora están desarrollando la conferencia del Partido Conservador, y aquí hubo varios parlamentarios que estaban criticando fuertemente ese plan, sobre todo después de que la semana pasada habíamos visto cómo la libra termina desplomándose a mínimos históricos frente al dólar, y por eso, sobre todo desde la oposición laborista, les estaban pidiendo reestructurar parte de ese programa económico, y por lo tanto ahora dan este giro que para muchos dicen que ya es tarde, porque después de la caída de la libra ya ha hecho que varios por años ya tengan que pagar hipotecas más caras, según lo que ahí se ha criticado. Bien, y sigamos con otros temas, porque un chileno fue testigo de una de las peores tragedias de la historia del fútbol, una tragedia que ocurrió este sábado en Indonesia. Javier Roca es el entrenador de uno de los equipos que estaban jugando este partido y que conversó con Chilevisión Noticias, y ahí hizo un dramático relato sobre todos esos hechos que terminaron con más de 120 hinchas muertos. Son las impactantes imágenes de lo que se vivió en la cancha del estadio Kanjuruhan en Indonesia. Un partido de fútbol que terminó con más de 120 fallecidos, entre ellos parte de la hinchada del equipo Arema. Este es el relato de su técnico, el chileno Javier Roca. Yo supe lo que pasó después de a la media hora, después de terminar el partido, me fui a dar la conferencia de prensa. Y al volver desde la sala de prensa hacia el camarín, donde estaban los jugadores ahí me doy cuenta de que el asunto era grave. Y como no ser grave, fueron más de 120 personas fallecidas, y podrían ser muchas más. Estaba muy pasado a bomba lacrimógena adentro, y la gente pasaba pidiendo ayuda y gritando con gente en andas. Personas en andas que llegaron hasta el camarín del equipo de Javier Roca para pedir auxilio. Ya cuando entro al camarín, ya veo que hay por lo menos 20, 25 personas que están siendo atendidas en nuestro camarín por nuestra gente, por nuestro doctor, nuestros paramédicos, nuestros jugadores. Y ahí vienen los 10, 15 minutos más fatales de todo lo que pasó. 10 minutos fatales que, según el dramático relato de Javier Roca, es algo que ni él ni sus jugadores podrán olvidar. Se nos mueren ahí en nuestro camarín 4 personas, 4 hinchas nuestros. Así que terrible, el equipo está devastado. Fuertes imágenes, y cómo no ser un golpe emocional para el equipo, quienes presenciaron la muerte de sus aficionados. Roca además recordó un hecho similar en el mismo país, pero donde el actuar de la policía fue acorde al reglamento. La semana pasada también ocurrió algo parecido, donde también hinchas de un equipo se ingresaron a la cancha, pero no hubieron víctimas fatales, entonces, y no hubo gas.
Aparte que la FIFA, me parece que la FIFA tiene prohibido el uso de gases en recintos deportivos. Uso de gases dentro del recinto deportivo que descontroló aún más a las personas. 42.000 hinchas intentando salir en medio del caos y el irrespirable aire generado por los gases lanzados por la policía. Por los pasillos del estadio empezaron a la gente a pedir ayuda y ahí los doctores del club abrieron las puertas porque la gente ya estaba desesperada, sino la gente se estaba asfixiando. Violencia desmedida, una tragedia que quedará marcada como uno de los peores desastres de la historia en un recinto deportivo. Pasamos de esta tragedia que no tiene precedentes a la temporada de Premios Nobel, una semana donde vamos a ir conociendo a quienes se van a quedar con ese galardón, y hoy conocimos a el primero de ellos, al ganador del Premio Nobel de Medicina, que es un biólogo y genetista sueco que se llama Svante Pääbo. Él dirige el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, en Alemania, y su trabajo ha estado enfocado en todo lo que tiene relación ahí con la evolución humana. Él por varios años ha estado estudiando el ADN del Neandertal, de los parientes extintos, ¿no?, de la actual especie, y ahí fue su trabajo que permitió mostrar qué es lo que diferencia a los humanos de sus ancestros, y todo este trabajo además fue lo que permitió abrir la puerta al desarrollo de una nueva disciplina, que es la paleogenómica, que es lo que en definitiva permite estudiar qué es lo que hace que los humanos sean humanos con todas las características que conocemos hoy. ¿Cómo se viene ahora el calendario de los premios Nobel? Mañana, el 4 de octubre, vamos a conocer al ganador del Nobel de Física, el 5 al de Química, el 6 al de Literatura, el 7 el más esperado y el más polémico también, que es el Premio Nobel de la Paz, y el 10 se espera que conozcamos a el ganador o ganadora del Premio Nobel de Economía. Vamos con novedades de Kim Kardashian, porque tuvo que pagar una multa millonaria, una multa de más de $1 millón a los reguladores de Estados Unidos, porque en su cuenta de Instagram había promocionado criptomonedas, pero vulnerando lo que establece ahí el reglamento, porque nunca dijo que esa promoción era publicidad pagada. Ella había publicado en su cuenta de Instagram un link que hacía que sus seguidores fueran ahí a conocer, directamente a comprar criptomonedas. Claro, y le habían pagado además $250.000 por esa mención. O sea, tuvo que pagar 4 veces más por el error. ¿Pero qué dice la normativa? Sí, aquí lo que dice esta normativa es que se puede promocionar criptoactivos, pero cualquier persona que lo haga sí tiene que informar quién le pidió que hiciera eso, y también tiene que transparentar cuánto le pagaron por esa mención, y eso fue lo que ella no cumplió en definitiva. Pero al pagar esta multa, ella finalmente no reconoce haberlo hecho, tampoco lo niega, pero sí dice que va a continuar ahí colaborando con la SEC, que es el organismo regulador en Estados Unidos en toda esta investigación, pero sí se comprometió a no promocionar ningún criptoactivo durante los próximos 3 años, y que no es la única celebridad que ha tenido que pagar por incumplir con esa normativa. Hace algunos años lo mismo había ocurrido con el boxeador Floyd Mayweather, por ejemplo. Mira. Pero similar va a ocurrir después porque, claro, están ya entrando el tema de las casas de apuestas, sí, pero antes era, claro, en el fondo es que se regule ese tipo de... Exactamente, que cumplan ahí con todos los requisitos que exigen ahí los organismos reguladores. Y sigamos revisando ahora en qué está la agenda del nuevo rey de Inglaterra, de Carlos III, que está participando ahora de una visita en Escocia junto a la reina consorte Camila, en algo que ha generado expectación, porque estamos hablando del primer acto público de ambos desde que terminó el periodo de luto por la muerte de la reina Isabel II. Ahí estuvo participando de una ciudad de Dunfermline, que es la ciudad en la cual nació Carlos I, que es el último monarca británico nacido en Escocia.
Y ahí Carlos también tiene que enfrentar una serie de desafíos que podrían ahí poner en entredicho la unidad del Reino Unido, sabiendo que el próximo año quieren realizar un referéndum de independencia y que las últimas encuestas... ¿Cómo le va en Escocia, Carlos? Porque a la reina le iba bien. A la reina le iba muy bien, como en casi en todas todo partes, el Reino Unido, ¿verdad? en todas partes. Y la última encuesta que se había hecho ahí antes de la muerte de Isabel II decían que la gran mayoría, que el 75% de los escoceses valoraban efectivamente de manera muy positiva todo lo que había hecho la reina Isabel II, pero poco menos de la mitad, había un 43% que cuando Carlos todavía era príncipe tenían sus dudas si es que podía ser un buen rey. Todavía no han hecho ahora mediciones con Carlos como nuevo monarca, pero bueno, ahí sí vimos que el recibimiento ha sido positivo por parte de las personas que estaban ahí en una visita en la cual después fueron a Edimburgo para seguir participando de distintas reuniones con cerca de 300 personas, entre las cuales ahí se espera que sostenga encuentros con migrantes de países de Asia del Sur, como Pakistán, por ejemplo, para poder ahí revisar parte de lo que ha sido la relación de esos países con la corona. Y vamos a terminar con ambiente de celebración, con esta fiesta, una de las más famosas del mundo, que es el Oktoberfest en Múnich, en Alemania, y que terminó esta nueva edición, su edición 2022, que marcó además el regreso después de 2 años en que se había tenido que suspender, en 2020 y 2021 por la pandemia, exactamente, y que ahora recibieron millones de visitantes, 5.700 millones de visitantes en esta nueva versión, que es la versión 187 de este festival, que de todas formas es un número algo menor a la última edición del año 2019, la última edición que se había realizado antes de la pandemia, y que además sabemos que es una fiesta exportable, que tiene se celebró su propia acá también, de hecho, el fin de en semana. Chile, y claro, se celebró acá en algunos lugares, pero se espera que la fiesta en el Oktoberfest en Mayoko sea ahí a fines de octubre, en ese fin de semana largo entre octubre y noviembre, para poder ahí participar de esta fiesta, que incluye no solo cerveza, también hay No, y veíamos unos platos que se veían espectaculares. Sí. Actividades gastronómicas, música en vivo, y que ha sido ahí replicado en distintas partes del mundo. Excelente. Completo bloque internacional. Sole, que te vaya muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Bien. Chao, buenas tardes. Chao. Vamos a continuar con otras informaciones. Una mujer murió cuando junto a otros sujetos ingresó a una casa para robar en Tiltil. Max Frick tiene más información al respecto. Max, buenas tardes. Hola Humberto, muy buenas tardes. Sí, retomamos el contacto para contarles de esta información realmente trágica que se da en la comuna de Tiltil, donde cerca de las 4 de la mañana de hoy se produce un robo con intimidación en una casa. Ingresan sujetos, 3 a 4 aparentemente, según el relato de las víctimas, que fuerzan una puerta de acceso a este domicilio, y una vez en el interior comienzan a realizar este robo, tratando bastante mal a las víctimas con golpes, con insultos. Había una mujer adulta mayor junto con su nieta en este domicilio, quienes estaban siendo intimidadas y maniatadas por parte de estos delincuentes. Bueno, en este contexto aparece un sobrino de esta víctima con una escopeta legalmente inscrita para la tenencia dentro de ese domicilio, y realiza un disparo para intimidar a estas personas que estaban realizando este violento robo. Lamentablemente, uno de los impactos de esta escopeta da certeramente en la cabeza de uno de los asaltantes, que resultó ser una mujer la que queda en ese lugar, y posteriormente es trasladada hasta un centro asistencial donde se constata su fallecimiento. Aparentemente se trataría de una legítima defensa, todo lo acredita así, por lo menos inicialmente. Esta persona no habría quedado detenida, sino en calidad de testigo, a la espera de citación por parte de Fiscalía, en un hecho lamentable que se produce en Tiltil. Vamos a escuchar declaraciones de una familiar de estas víctimas que sufren este violento asalto, además de la Policía de Investigaciones, que es la encargada de indagar este violento robo. Escuchemos. Tipo 3:30 de la mañana entran 3 individuos a la vivienda y se dirigen directamente a los dormitorios de las víctimas, en este caso mi suegra y mi sobrina, solicitando el dinero, las joyas, las especies de valor, y en la resistencia igual, y en vista que ellos generaron todo el procedimiento en base a mucha violencia, mi cuñado, al ver que corría en peligro, toma el rifle y lo amedrenta con
con un disparo. Se hicieron pasar por policía de la PDI. En horas de la madrugada, en circunstancias que los moradores de este domicilio se encontraban durmiendo, se percatan del ingreso de personas desconocidas al lugar, quienes lo hicieron de manera muy violenta, remunidos de armas de fuego, procediendo a intimidar y agredir a una persona de mayor de edad y otra adolescente de 21 años. Al ver esta situación y escuchar los gritos de las mujeres que estaban siendo violentadas en ese momento, el dueño de casa procede a extraer un rifle que tenía debidamente inscrito, y en el momento en que se percata que uno de los antisociales apuntaba en la cabeza de la mujer de 21 años, él procede a realizar un disparo, el cual impacta en el cráneo de uno de los delincuentes. Bueno, producto de esto, los demás sujetos escapan de este lugar y la Policía de Investigaciones está realizando ya los peritajes para poder analizar cuáles serían las rutas de escape de esta peligrosa banda que estaba realizando este robo cuando una de las personas se defiende legítimamente, defiende a su familia al interior de este domicilio y termina lamentablemente ocasionando la muerte a un integrante de esta banda. Vamos a cambiar de información ahora, nos vamos a ir a la comuna de Lo Prado porque en ese lugar se produjeron dos robos muy violentos. El primero a una conductora cerca de la medianoche, a la cual le robaron un vehículo chino. Con ese mismo vehículo siguieron realizando delitos. Y lo que estamos viendo en imágenes es el delito que realizan con ese primer automóvil robado, que es en calle Neptuno con Dorsal, en donde interceptan a un vehículo radiotaxi, el cual era manejado por un adulto mayor, quien opone tenaz resistencia a este asalto. Varias personas, testigos que estaban en ese lugar, comienzan a llamar a Carabineros al ver que esta persona estaba siendo víctima de esta encerrona. Rápidamente Carabineros de Lo Prado es avisado y llegan personal en bicicleta que logran detectar a los vehículos robados. Incluso uno de los delincuentes intenta atropellar a un funcionario policial, quien saca su arma de servicio y realiza un disparo para repeler esta acción, y es en ese contexto que Carabineros logra detener a los 4 delincuentes implicados en estos dos delitos de encerrona, uno acontecido cerca de la medianoche, también acá en la comuna de Lo Prado, y otro cerca de las 10 de la mañana cuando le roban el radiotaxi a esta víctima. Lo cierto es que los 4 son menores de edad, uno incluso ya tenía antecedentes previos por los mismos delitos, lo que da cuenta que incluso podían ser una banda organizada dedicada a este tipo de hechos. Vamos a escuchar un pequeño ambiente que fue captado por conductores que iban pasando por este lugar cuando se estaba produciendo esta encerrona, además de las declaraciones del conductor de este radiotaxi que fue la víctima del segundo delito. Escuchemos. Mira, encerrona. Graba. ¿Que no puedo grabar? Ya no importa, tranquila. Encerrona. ¿Se lo alcanzaron? Sí, pues se le quitaron el auto. Carabinero, están haciendo una encerrona en Avenida Neptuno, sí, en Neptuno, antes de llegar al metro, por el Neptuno Oriente. Dorsal. Con Dorsal. Lo Prado. Es un auto cherry blanco que está robando a un radiotaxi. Y me sorprendieron, pues. 9:30 de la mañana fue. Y se me fueron encima. Que llegar a la Yaiquilla, le dije, el auto estoy en pano, estoy sin batería, lo tiene ya. ¿Muy violento? Bueno, claro. ¿Con qué lo amenazaron? Con unas pistolas. Y me pegaron aquí castaños y a ese me le fue encima. Eso me... Luis, ¿no le dio miedo enfrentarlo? No. ¿Por qué? No, porque eran mocosos y yo le hablé golpeado porque ellos lo que pedían que entregaras ya. El carabinero llegó rápido. Por cuánto, claro. Se pasaron, en serio. Bueno, un hecho violentísimo que da cuenta de estas bandas organizadas que están operando no solamente acá en la capital, sino en todo el país, realizando encerronas para robar vehículos con distintos fines. Puede ser para clonarlos y darles una segunda oportunidad, para utilizarlos en otros delitos o incluso para sacarlos del país. Lo cierto es que el tiempo de respuesta de Carabineros fue tan rápido que estos delincuentes ni siquiera alcanzaron a escapar de esa esquina porque fueron detenidos posteriormente en Carrascal, muy cerca de ese lugar. Van a pasar a control de detención durante esta tarde y se espera que, debido a lo grave de este delito, que es un robo con intimidación y tiene una pena aparejada altísima, la Fiscalía pueda solicitar inicialmente una medida cautelar de internación provisoria para estos menores de edad. Vamos a escuchar lo que dijo Carabineros luego de este operativo que permite la detención de estos sujetos y la recuperación de los 2 vehículos robados.
se activó el protocolo procediendo a realizar un seguimiento por las distintas arterias del sector occidente. Fue así que en la comuna de Quinta Normal, personal de servicio de bicicleta, así como también de radiopatrullas y otros medios como la sección de investigación policial, lograron dar alcance a estos sujetos, sino antes, en una forma muy violenta, lanzar el vehículo a uno de nuestros carabineros en bicicleta, lo cual lo obligó a hacer uso de su arma de servicio para poder reducirlo y obviamente evitar esta grave acción en contra de la integridad física de nuestro personal, logrando finalmente detener a estos sujetos en la comuna de Quinta Normal, logrando la recuperación de los 2 vehículos. Bueno, un hecho bastante violento, Humberto, y que da cuenta cómo están operando estas bandas de menores, que ya los hemos visto en otros delitos. De hecho, llegó hasta acá el departamento S9 de Carabineros. En estos momentos van a ser sacados estos menores con dirección hacia el Centro de Justicia para su audiencia de formalización de cargos. Uno de ellos tiene antecedentes previos por el mismo delito, así que se espera que la medida cautelar sea más intensa y probablemente quede internado provisoriamente en un centro del Sename. Bueno, Max, te vamos a pedir que te quedes con nosotros porque tenemos otras imágenes que queremos revisar contigo que tienen que ver con esto, un asalto, un portonazo en Talcahuano a 2 adultos mayores, que al parecer ya es un mecanismo que se ha ido repitiendo, lo hemos visto en salidas de bancos, en distintos lugares. Miren, las imágenes son muy potentes, lamentables, de este robo, esta vez en Talcahuano. Quédate con nosotros, nos vamos a separar brevemente y regresamos con esta noticia. Estamos de regreso con lo que les prometimos junto a Max Frick, que nos va a contar detalles de este portonazo a unos adultos mayores en Talcahuano. Max. Hola Humberto, sí, un hecho realmente brutal y del cual dan cuenta las cámaras de seguridad de una casa que estaba en este sector de Talcahuano, hasta donde llegan 2 sujetos caminando y ven que este adulto mayor de más de 70 años estaba sacando el vehículo desde su casa, y es en ese contexto que inmediatamente se abalanzan al vehículo, lo sacan a la fuerza desde el interior de este y comienzan a golpearlo. Ante los llamados de ayuda de esta víctima, salen desde el domicilio su esposa y otra mujer más para intentar ayudarlo, y es en ese contexto que uno de los sujetos incluso ataca a una de estas mujeres e incluso la arrastra por el suelo para sustraer este vehículo Honda Civic desde este sector de medio camino ubicado en Talcahuano, en la región del Biobío. Se logran robar este vehículo y posteriormente, gracias a la investigación que realiza la policía en el lugar, esto acontece el día de ayer, cerca del mediodía, cuando esta persona iba a ir rumbo hasta la iglesia. Bueno, hoy en la mañana esta investigación da frutos y se logra ubicar este vehículo y es entregado a las víctimas que realmente la pasaron muy mal en este delito, que se le ha denominado abordazo, porque son sujetos que llegan caminando, abordan a las víctimas en su vehículo y posteriormente les sustraen estos automóviles. Vamos a escuchar declaraciones de la propia víctima, este adulto mayor, que resultó con lesiones producto de este violento asalto que sufrió en la comuna de Talcahuano. Es una cosa que no tengo palabras para expresar una tragedia tan grave, tan terrible, como ver un ser querido que arrastrado, encañonado y en un momento que pierda su vida simplemente porque hay un fulano drogado, un fulano loco que no le importa nada. Bueno, eso es lo más triste de todo, que esta familia finalmente, más allá del daño material que es el robo de este vehículo, que posteriormente lo pueden recuperar o incluso puede ser pagado por un seguro, es la secuela que queda producto de esta intimidación, de las lesiones, del asalto brutal, de sufrir una amenaza de muerte, de tener una pistola en la cabeza, de todas esas circunstancias en cuales estas personas piensan que pueden perder la vida en uno de estos asaltos. Si bien se encontró el vehículo, aún no se ha podido dar con el paradero de los 2 delincuentes, así que la policía sigue intensamente buscando a estos sujetos que podrían ser reconocidos a través de estas cámaras de seguridad. Vamos a escuchar declaraciones de un familiar de esta víctima también, enojadísimo, muy frustrado, con mucha rabia producto de este delito que sufrieron estos adultos mayores ahí en la comuna de Talcahuano. Los veo a los dos en un estado de shock terrible. A mi abuelo quejándose por dolor en su costado, mi abuela no podía decir una sola palabra, lágrimas, lágrimas. Y ahí yo veo recién el video, la grabación de lo que ocurrió. Y bueno,
la impotencia de sentir que no pude haber hecho nada. Claro, impotencia, ¿por qué? Porque de hecho si uno trata de interferir con estos sujetos, lo más probable es que uno puede salir lesionado. Lo vimos hace muy poco en esta acción bastante heroica y valiente que realizó el conductor de un radiotaxi que se enfrentó a estos delincuentes, que gracias a la ayuda de transeúntes y de conductores que pasaban por ese lugar se dio oportuno aviso y Carabineros pudo detener a los delincuentes. Bueno, en el caso de Talcahuano aún no han sido detenidos, es de esperar que sea pronto porque estas bandas, Humberto, son realmente peligrosas. Dan cuenta las imágenes de cómo no tienen ningún miramiento por la vida de las personas, de sus víctimas, pueden arrastrarlas por el piso, aunque sean mujeres, adultos mayores, lo hemos visto en el caso también de mujeres embarazadas, así que es de esperar que esta dupla delictual sea prontamente detenida para la seguridad de todos los residentes de ese sector en Talcahuano. Sí, es una lástima porque aquí la imagen que vamos a ver en pantalla, Max, la estamos mostrando de nuevo. El conductor del auto cae, ahí no se ve porque hay un arbusto, hay un árbol que lo tapa, pero cae su señora, que está en el suelo, y él está justamente detrás del árbol y ahí se puede apreciar después su cabeza. Cuando él se para después del robo, ahí está conversando con la otra persona, pero los dos pudieron o corren el riesgo de exponerse a fracturas, a que el auto les pase por encima, incluso a perder la vida. La verdad es que son, como tú dices, son robos en muy poco tiempo, pero con una violencia inusitada, muy, muy violentos. Así que bueno, como tú dices también, esperemos que se detenga a esta banda que opera allá en Talcahuano. Muchas gracias por todo, Max, que estés muy bien. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Y es hora de revisar el tiempo con mi querido Eduardo Sáez. Eduardo, jornada bastante fría, ¿para qué andamos con cosas? ¿Hay cuánto me dijiste? ¿12 grados? 12.0 exactamente en este momento. Sí, ahora, es solamente un paréntesis, porque viene ya la buena noticia. Viene el calorcito. Ahora, el tema es que empezó a subir recién, hace, ¿qué? 10 minutos, 15 minutos, porque sube, baja, pero ha estado siempre entre los 10 y los 11 grados. Así que recién empezó a calentar, y eso indica que, si bien es cierto, va a subir todavía la temperatura, aún vamos a estar por debajo de lo que nosotros esperaríamos para una época primavera. O sea, no va a ser un día caluroso, un día primavera. No, para nada. Y de hecho, en la imagen del satélite se ve harta nube. Mira, voy a dos cosas. Primero, desde la región de Valparaíso, costa, hacia el sur, hay sectores que están con la nubosidad quebrada, hacia el norte, hacia el sector cordillerano. Pero todo esto viene porque tenemos un sistema frontal que es bastante débil y que va a dejar precipitaciones ahora en la tarde-noche en sectores de los lagos, hasta la región del Biobío aproximadamente. El resto, fíjense que poco a poco ha ido abriendo La Serena, en Huasco, Caldera. Se abrió definitivamente el sol y están teniendo temperaturas muy agradables. De hecho, 18 grados llegaron en La Serena, así rápidamente cerca del mediodía. Ahora ya volvió a bajar la temperatura. Pero esto está provocando que tengamos en sectores temperaturas cercanas a los 11 grados, sectores con temperaturas que están por arriba de los 13. Mire cómo está ahí Peñalolén en este preciso momento. Todavía se observan en algunos sectores niebla y llovistas. Eso netamente por la nubosidad. Aunque ha ido quebrando y podríamos todavía subir aún más la temperatura, estamos hablando que en el sector precordillerano de verdad nos vamos a quedar todavía con temperaturas bastante bajas. Les voy a dar un datito. Imagínense una mascota visiblemente más saludable en 28 días. Purina One, ingredientes seleccionados en combinaciones poderosas para una energía saludable y ojos brillantes. Purina One, en 28 días, una mascota visiblemente más saludable. Veamos cómo se ve ahora desde Farellones. Otra historia, porque como la nube es baja, es muy baja, la parte superior de la atmósfera se ve con ese cielo parcial. Así es de raro como se ve en estos momentos la región metropolitana. En el fondo, bajo esa nube, ese manto blanquecino, se encuentra en la capital. Por eso es que las temperaturas están ahí peleándola por subir en este momento. Y les voy a entregar otro dato. ¿Y saben qué? Llegaron los cyberdescuentos de Cruz Verde. Aprovecha un 40% de descuento en pañales infantiles y protección solar. Esto y más en Cruz Verde y cruzverde.com. Todos los días hasta el 6 de octubre. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Y veamos cómo está Valparaíso, cerrado. Y te cuento, Toti, que acá en la playa hubo sectores que recibieron hasta 3 milímetros solamente de garúa. Una llovizna tan tupida durante la madrugada y la mañana que 3 milímetros, uno puede pensar en Santiago, con 3 milímetros nosotros decimos que está lloviendo. Sí, pero esto es solamente garúa, una garúa tan tupida que genera en Rodelillo, la parte más alta de Valparaíso, hay 3 milímetros de lluvia.
Ya, pero esto no va a marcar la jornada ni la semana. Revisemos las ciudades para que, lleguemos a ver eso. Vamos a ver. Primero, en el norte ya lo veíamos tan nuevamente con cielos despejados, así que prácticamente en 17, entre 16 y 17, entre Antofagasta y Arica. Pero lo veíamos en la imagen, Valparaíso y prácticamente toda la zona centro-sur se encuentra bajo esta nubosidad que mantiene a raya de 13, 14 grados. Una temperatura tremendamente pareja. Ahora, ¿dónde debiésemos tener la mayor presencia de claros de sol? Hacia Chillán, Concepción, que ya estaba llegando a 13, 14 grados, pero de ahí al sur ya lo veíamos hasta Punta Arenas con cielo cerrado y las precipitaciones que va a llegar entonces prácticamente en la noche desde el Biobío y mañana hasta alcanzarían, así en forma muy diaria y ocasional, hasta la región del Maule, pero son chubascos de verdad muy piñuflas. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede en la región metropolitana porque tenemos, y lo digo verdad porque Karina me acuerdo que les dice las precipitaciones, ¿cómo se llama? ¿Cómo que le dice? Ordinarias. Sí, que son una gotita. Unas gotitas, de verdad, no alcanzan al milímetro. Y acá, hoy día y mañana nublado. Hoy día y mañana nublado, pero hoy día en este momento vamos caminando hacia los 13 grados, pero si se rompe más rápido la nube, podríamos llegar a 15, con suerte. O sea, vamos a dejar ahí 13 la primera opción y 15 la segunda. Va a ser igual una jornada fría. Igual va a ser frío. Ahora, para mañana va a ser un día más raro porque vamos a tener la niebla en la mañana. Después va a quedar parcial o casi despejado y después se vuelve a nublar. Entonces en ese calorcito, en esa entrada de luz, podríamos llegar a unos 18. Y ya a partir de ahí en adelante, 20, 23, 26 y el día sábado podemos estar llegando a 26, 28 grados. Importante porque es fin de semana largo, hay muchos que quieren también programarse y rico, un fin de semana despejado. Y se ven son solamente nubes altas, así que no se ve algo que vaya a echar a perder el fin de semana, sino que sencillamente nubes que nos van a donar, así como lo que sea de farellones, así ese tipo de nubes deberíamos tener. Para hoy y mañana, también con bajas de temperatura, me imagino, el transcurso de la tarde, así que llevar abrigo, cuidarse todavía. Claro, cuando tenemos este tipo de condición y empieza a romper la nube, aparece viento para compensar. Así que ahora, viento en sectores precordilleranos que recién hace poco me estaban comentando y mañana también, pero mañana se va a notar un poquito más el frescor, pero abrigarse porque la sensación térmica es baja, la humedad es muy alta. Estoy pensando, después viene nuestro bloque de deporte, el partido Colo-Colo con la Católica, que ya se programó para mañana a las 7 de la tarde, así que está revisando la temperatura, va a estar más o menos cerca de la temperatura máxima, así que entre 16 y 18 aproximadamente. Que sea una buena semana, Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Chao. Bueno, mire esto, una mujer quedó con serias lesiones después de ser atacada en la calle por el perro de sus vecinos. Denuncia que los dueños no se han hecho responsables y no es el único caso similar que ha ocurrido en los últimos días. Yo fui la primera persona y ojalá que no vuelva a pasar. Ojalá no vuelva a pasar, dice Rosa, que lleva más de una semana en cama. Perdió parte de la piel de su brazo, le tuvieron que injertar tejido de su cabeza. Todo por el ataque de un perro de una casa vecina. Y el perro sale y yo trato de retrocederme hacia el almacén, pero no alcancé. Ya veo al perro que se abalanza contra mí y se me iba justo a la cara el cuello y yo me protegí con el brazo derecho, mi cara así. Yo lo único que sentía, yo traté de apoyar la cara en el suelo y yo lo único que sentía el zamarreo, el dolor del perro zamarreándome. Una mordedura que ocasionó el desprendimiento de su piel. Ya se ha operado 2 veces. Tuvo que dejar su trabajo y gastar mucho dinero. A eso hay que sumar las consecuencias psicológicas que hoy no la dejan vivir tranquila. Cambiando antibióticos y en la noche tomo relajante muscular porque si no se me viene en la noche toda la imagen. Y yo sé que el perro en sí no tiene la culpa porque son los dueños los responsables. Pero tomando la gravedad que esto, que si hubiera sido un niño, estaríamos contando otra historia. Dueños que dicen un comienzo le preguntaron cómo estaba, pero que luego se desentendieron del caso. Por eso les fuimos a preguntar. Nosotros somos Chilevisión Noticias, vamos a hacer una nota hoy día sobre el ataque de su perro. ¿Quiere participar? ¿No quiere? Ya. Sin embargo, Rosa tomó acciones al respecto y presentó una denuncia, pero aún sigue a la espera de la citación de fiscalía, mientras la municipalidad de Talagante ha colaborado en el caso. Instruí al equipo de seguridad pública representar a la víctima, tanto en sede penal como civil. Por infracción a la ley Cholito, hemos deducido también ya ante el juzgado de policía las vulneraciones que nosotros creemos que existen respecto a esta tenencia irresponsable de animal que ha provocado este terrible daño. Sin embargo, el caso de Rosa lamentablemente no es aislado.
Hace unos días, William, de 3 años, también fue atacado por un perro mientras jugaba en el barrio con sus amigos. Su pequeño brazo fue desgarrado. En urgencias, su familia lo acompaña antes de una nueva operación. Mi hijo menor salió y en la reja, cerca de la reja había una pelota, él fue a agarrarla y el perro pescó el bracito del niño. Bueno, de hecho habían 2 perros y el perro casi le imputa el brazo. El dueño tampoco ha mostrado interés en colaborar, por lo que ya han tomado acciones legales por incumplimientos de la ley de tenencia responsable, más conocida como Ley Cholito. De hecho, le hemos solicitado la cartola de vacunaciones del perro, no hemos tenido respuesta tampoco. Particularmente la Ley Cholito no está siendo el foco ni en la tenencia responsable de las mascotas, ni en cuidar a los animales. Te fijas que tienen 2 siberianos en un espacio que no alcanzaría los 20 metros cuadrados. En ambos casos, las víctimas acusan que los perros se encontraban en espacios reducidos y en condiciones poco óptimas para su tamaño, lo que señalan afectaría en su conducta. Todo el día encerrado, no socializar, no salir a pasear, no tener sus necesidades suplidas, y eso genera respuestas asociadas al estrés. Y estas respuestas pueden ser evidentemente una respuesta agresiva frente a algún estímulo, que puede ser otro perro, una persona, un niño, un ciclista o lo que fuere. Casos lamentables y donde las familias afectadas piden reparos ante sus daños, que en un abrir y cerrar de ojos cambió sus vidas por siempre. Y nos vamos a ir ahora al Palacio de la Moneda para conversar con nuestro compañero Antonio Ruiz, luego de las palabras, ¿no?, de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, donde dice que el gobierno ingresaría un proyecto de ley para el aborto libre. Se generó confusión, polémica, incluso la vocera de gobierno, Camila Vallejo, tuvo que salir a referirse a este tema después del Consejo de Ministros. Cuéntanos, Antonio, qué es lo que ha pasado en esta movida jornada durante el Palacio de la Moneda. Buenas tardes. Hola Humberto, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Sí, hace algunos instantes la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en su vocería habitual de los días lunes aquí en el Palacio de la Moneda, ha debido enfrentar las diversas reacciones que se generaron, por ejemplo, en el Congreso Nacional, respecto de lo expresado este domingo por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en una entrevista donde afirmó que el actual gobierno ya inició diálogos con organizaciones y movimientos feministas para discutir sobre el compromiso de avanzar allí en derechos sexuales y reproductivos. Algunos leyeron esto como que el gobierno ya presentaría en lo inmediato un proyecto de ley de aborto sin causales. Recordemos que actualmente priman allí causales como riesgo de vida para la madre, violación o inviabilidad del feto, lo que generó reacciones inmediatas en el Congreso Nacional durante esta mañana, porque algunos, claro, interpretaron esto como que el gobierno ya presentaría en lo inmediato un proyecto de ley de aborto sin causales. Pasamos a escuchar esas reacciones. Hoy día tenemos que hacernos cargo de una realidad que indica que los abortos en clandestinidad pueden llegar a 30.000 al año en Chile. Eso es una realidad que hoy día se invisibiliza, es una realidad que tiene que ver con la necesidad de establecer una política pública. Creo que es un derecho que tienen las mujeres y me parece perfecto que el gobierno cumpla la promesa, digamos, que estaba en el programa de establecer un aborto más allá de las 3 causales. Hoy día el gobierno ha puesto sus focos nuevamente en temas ideológicos, donde el aborto ya fue rechazado en nuestro país y regulado a través de las 3 causales. Creo que es una discusión adelantada para el contexto que está viviendo hoy día el país. Es el temor mío, que a veces por tanto tema ideológico, debatible, caigamos en el populismo. Bien, el debate era inmediato ahí en el Congreso, lo escuchaban ustedes, y todo esto se da luego que la semana pasada, recuerdan ustedes, los diputados del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen, ingresaron un proyecto que busca derogar y penalizar la posibilidad de interrumpir un embarazo cuando la causal sea la inviabilidad fetal y violación de una mujer. Una mujer que ha sido violada y aborta no se desviola ni física ni moralmente, dijo en ese entonces Cristóbal Urruticoechea, el diputado del Partido Republicano, declaraciones que se ganaron allí un rechazo transversal. Habló el mismo diputado durante esta mañana ahí en el Congreso y respondió aclarando este punto también la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Lamento profundamente que el gobierno haya ingresado la ley del asesinato de inocentes. Se falsea la información cuando se habla sobre el embarazo, la interrupción del embarazo.
puesto que todo aquello que se interrumpe no se puede continuar. Por lo tanto, al pretender interrumpir una vida, es solamente terminar con la vida de un inocente, que es el aborto, que es el asesinato de un niño inocente. Aquí, insisto, se ha tratado de instalar una falsa polémica. Esto no es que el proyecto se va a ingresar ahora, se abre un espacio de discusión, un espacio de conversación sobre un compromiso programático a propósito de declaraciones que son condenables y repudiables de un parlamentario de ultraderecha. Y además demuestra, y así lo señala ella, que por el momento en materia de aborto, además de este diálogo, se está poniendo mucho esfuerzo en fiscalizar el cumplimiento de una ley que además está aprobada por el Congreso Nacional y que es de ley de la República, que es la interrupción del embarazo bajo las 3 causales que ya conocemos. Es un compromiso de programa de gobierno y nosotros estamos aquí para cumplir. Ahora, cada proyecto tiene su tiempo y su conversación. Bien, aclara entonces la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que no se va a presentar en lo inmediato un proyecto de estas características luego de todas las reacciones que se generaron más temprano ahí en el Congreso. Quedamos muy pendientes aquí en el Palacio de la Moneda porque el tradicional comité político se ha aplazado para las 3 de la tarde y ya están comenzando a ingresar aquí a la sede de Gobierno los principales líderes del oficialismo. Quedamos atentos entonces. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes. Ya estamos de regreso y como les contábamos, comenzó el Cyber Monday, que va a tener una duración de 3 días y se van a unir cientos de marcas. Existen plataformas que prometen beneficios para sus usuarios, como por ejemplo, facilidades en el método de pago. Desde este lunes a primera hora partirá uno de los días más esperados en su última versión de este año, el Cyber Day, y son miles los chilenos que comprarán de manera online. En la tecnología uno siempre consigue mejores oportunidades y el Cyber Day hay que aprovecharlo para eso. Zapatillas, ropa. También podría ser electrodomésticos para ir renovando un poco el microondas. Zapatillas. Quizá un teléfono. Una tele. Sí, una tele. Que rompí la mía, así que... En los últimos 5 años, las ventas a través de plataformas digitales han aumentado en un 600% y para este 2022 espera que estas generen unos 12.500 millones de dólares. Sistemas de puntos de recompensa, despachos gratis y soporte prolongado serán algunos de los beneficios de las plataformas. Vamos a tener el programa Rewards, que es un programa nuevo que lanzamos hace poquito, así que aparte de grandes productos van a tener grandes beneficios. Van a poder acumular el doble de puntaje por compra de productos sobre 400.000 pesos. Se estima que la participación sea alta. Un 77% de cibernautas dicen tener intención de comprar en este Cyber Day. O sea, 8 de cada 10 usuarios de la plataforma adquirirán algo estos días. Y por esto se recomienda acceder a sitios seguros. Es importante también revisar que siempre que hagamos una transferencia o una transacción esté el candado verde arriba en la página web. Obviamente siempre estar revisando la oferta y ver si es que la oferta es real y si es que la oferta viene apalancada con una tarjeta de crédito. Y para que no ocurran estas situaciones inseguras para el usuario, plataformas entregarán beneficios para quienes quieran comprar en estos días. Una de las medidas que podemos tomar es que podamos tener la posibilidad de financiamiento y dentro de eso vamos a dar las 12 cuotas sin interés por todas las compras y con todos los bancos que hoy día existen. Distintos beneficios para comprar este Cyber Day entre este lunes y miércoles, con seguridad para evitar estafas, atención mejorada y métodos de pagos más accesibles. Hoy se lanzó una campaña para prevenir el acoso en el transporte público. Andrea Moreno nos va a contar de qué se trata. Andrea, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Claro, durante esta mañana autoridades del gobierno regional junto al Ministerio de Transporte y algunos colectivos feministas se reunieron para hacer el lanzamiento de la campaña contra el acoso sexual en el transporte. Lleva como nombre No Seas Cómplice. Pueden encontrar todos los detalles justamente en la página que lleva el mismo nombre, noseascómplice.cl. Esto surge a raíz de las denuncias de las jóvenes que a principios de este año en el barrio República sufrieron una serie de eventos bastante traumáticos justamente de acoso sexual en el sector. Ellas quisieron alzar la voz, lo hicieron firmemente y reunieron
todos los antecedentes para hacer de esta forma este tipo de campañas. El contexto es claro y es muy crudo. 9 de cada 10 mujeres señalan haber experimentado situaciones de acoso en el transporte público. Cerca del 95,5% de ellas ha sufrido algún tipo de acoso verbal en el transporte público y privado. Es por eso que el gobierno regional y el Ministerio de Transportes, ha hecho esta campaña con el fin de concientizar y, por supuesto, hacer un cambio en la cultura, hacer lo más firmemente posible esta sanción social, que nadie sea cómplice, que todos puedan alzar la voz para ellas y poder defender algún tipo de situación de este tipo. Pasemos a escuchar parte de lo que estas jóvenes nos comentaban desde su experiencia, que ha sido bastante traumática en algunos casos, y han querido hacer algún tipo de aporte y poder hacer un cambio en la sociedad. Escuchemos. Aquí las estudiantes universitarias se organizaron para poder decir que ya querían medidas las cuales dijeran basta de este acoso constante y que no hay que normalizarlo. Para mí la campaña siento que es una base muy firme para poder seguir creciendo, para poder seguir haciendo cambios, y lo más importante es que la gente nos escuche y se informe, que la gente sepa de que esto es un delito, de que la gente sepa de que si la persona de al lado te está mirando el escote es acoso. Yo me vengo sintiendo acosada, no puede ser de que para venir a mi propia universidad tenga que venir ultra mega brigada para tratar de que no me vean nada. Hay una sensación de inseguridad muy latente entre las mujeres, es transversal, en todo Chile ocurren este tipo de situaciones, y justamente el llamado de esta campaña es a la sociedad a hacerse parte, no como una funa, sino a ser conscientes que estas cosas suceden más común de lo que se cree y a las que claramente no se le puede correr la mirada, se tienen que hacer parte. Acá el llamado justamente y el énfasis de esta campaña es que todos seamos parte, de que todos podamos aportar de alguna forma, distrayendo al agresor, haciéndose parte o cercano a la víctima en este caso, y que se pueda denunciar de la mejor forma, de la forma oportuna, ¿cierto?, a las autoridades tanto del transporte como a las policías. Acá también el llamado es a que las diligencias y las denuncias sean muy bien acogidas por parte de las fiscalías y también de las policías. Mientras eso sucede, el llamado es a que la gente pueda ser parte de este tipo de situaciones, que sean lo más condenatorias posible dentro de lo que ese ambiente se pueda dar en el transporte público. Escuchemos lo que las autoridades señalaban con mucho énfasis el Ministerio de Transporte y también el gobierno regional. Bueno, efectivamente, la cifra, cuando uno le pregunta a las mujeres cuántas de ellas alguna vez en su vida ha sufrido algún tipo de acoso del transporte público, y 9 de cada 10 te dicen que sí, que alguna vez a ella le ha pasado, es una estadística que es demoledora como sociedad, que nos tiene que motivar a actuar, y es parte de lo que estamos llevando adelante con esta campaña, enfrentar el problema de una manera lo más responsable posible, haciéndonos cargo y al mismo tiempo tratando de cuidar el espacio en que eso podría ocurrir, de modo de en ningún caso invitar a un enfrentamiento físico en el transporte público. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es mantener, ¿no es cierto?, el transporte público como un lugar seguro, un lugar tranquilo, un lugar en que nos sentimos cuidados, protegidos. El acoso sexual es un delito que tiene que ser denunciado y que no puede ser normalizado. Hacemos un llamado a la ciudadanía. Primero, a no ser cómplices, a levantarnos contra el acoso. Cuando veamos algo que está pasando, no dejemos solo a esa mujer. Hagámosla sentir que la comunidad está con ella. Más que el derecho penal, que es importante, las multas van de 150.000 pesos a 1,5 millones. Los delitos, la pena de cárcel de 61 días a 3 años. Pero más que el derecho penal, queremos la sanción social. Que se deje de tratar como normal algo que es inaceptable. En promedio, en Chile, desde los 14 años, las jóvenes comienzan a ser objeto de acoso. Es por eso que se intenta no minimizar ningún tipo de acto de este tipo y poder darle todas las luces para que se sientan protegidas y escuchadas en todo momento.
Así tiene que ser. Importantísima campaña. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes. Vamos a cerrar las noticias porque ya es hora, 3 de la tarde con 30 minutos, pero seguimos en Contigo en Directo. Ya nos acompaña Karina Álvarez. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenas tardes. Bien, estamos listos, Toti, en esta tarde para empezar a conversar temas de mucho interés, temas que se han producido en las últimas horas, como este caso de una agresión brutal que se produce en las afueras de un supermercado, donde intervienen guardias de ese recinto acusando de robo a una persona que estaba en ese lugar, pero además propinándole heridas gravísimas, ¿no? Heridas con arma blanca. Entonces también aquí está en entredicho cuántas atribuciones tienen los vigilantes, ¿no es cierto?, para frenar este tipo de conductas. Vamos a estar conversando sobre ese caso y también sobre la investigación del astrónomo que permanece desaparecido, ¿no es cierto?, en el observatorio La Silla, luego de haber llegado hasta ese lugar haciendo trekking un día en la mañana, pero hay nuevos antecedentes que se aportan a esta investigación y aparecen como antecedentes bastante importantes, antecedentes clave. Así que eso y más esta tarde aquí en Contigo en Directo. Interesantes temas, nos quedamos con ustedes. Un abrazo, que estés bien, Karina. Nos vemos todos y un abrazo. Chao.